Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a una nueva entrega de Por los Dioses /Calamares quizás posiblemente Lignum en Roma. Volvemos a saldar las deudas que teníamos pendientes y las teníamos con todos los canales. O sea que estamos aquí para traeros la segunda parte, la segunda entrega de ese audio que gustó tanto, que os encantó y que a nosotros también nos encantó, que era el que hablábamos del circo máximo, de las carreras de carros. Y obviamente para esto me he traído a mi fiel compañero, diría también Aquilifer /Auriga, que ya acumula ni más ni menos que 15 victorias en su haber. Ángel, ¿cómo te sientes? ¿Triunfador como Auriga? ¿La vida te sonríe? ¿Los dioses te sonríen? A ver, Sergio, te voy a rectificar. Yo quiero ser el dueño de un carro. Porque, a ver, ya he tenido mucha suerte de que no me mataran las legiones. Eso es. Esto, jugarse la vida en los carros, pues es un poquitín de, a ver, si quieres ganar dinero, pero no es mi caso, ¿no? Pero sí, vamos preparados, Sergio, para ir al circo esta vez. Y vamos a entrar. ¿Pero qué quieres ser? Auriga, pero tu objetivo es ser patrocinador. Yo quiero tener tener una escudería, ¿no? ¿Quieres tener una escudería, no? Quiero tener una escudería. Hace falta mucho dinero y matar a mucha gente, pero estoy dispuesto a las dos cosas. Porque total, matar uno más. Además, que hay más romano que matar a otro romano. Eso es, la violencia, un espectáculo violento, la violencia enmascara la violencia, o sea que lo que pasa lo que pasa en el circo se queda en el circo. Ahí. Entonces no hay ningún problema. Eso sí que es verdad, espectáculo violento, y si ya has tenido suficientemente riesgo en esta vida militar y has salido de una pieza como para complicarte la vida ahora metiéndote en Auriga. Bueno, si te va bien las cosas te puede reportar mucho dinero. He oído por ahí que os lleváis una muy buena paga y una suculenta paga. Parte incluso podría ser de las apuestas. No sé si eso es verdad. Sí, tampoco amañó ninguna apuesta. Pero esta es otra cosa. Sí, se llevaba mucho dinero, pero como todo lo que tiene que ver con Roma es complicado, los aurigas eran considerados una palabra que no es un insulto, sino que es una palabra legal, que es que eran infames. Esto tiene unas consecuencias, por ejemplo, en cuanto a las herencias, en cuanto al derecho al sufragium. En la época moderna sería el sufragio activo, o sea, no se podían presentar a ninguna magistratura porque habían perdido un poquitín el prestigio social, en el sentido de que firmaban por una escudería y tenían la obligación, no podían de ninguna de las maneras a negarse a correr, con lo cual ya habían perdido un poquitín, como diría, de su libertad. Entonces ya no eran ciudadanos plenos, tenían una cosa que se llama privilegium, tenían una ley propia para ellos, ¿no? Y como tenían esta ley propia, ya no era la ley del ciudadano, y yo no me quiero meter en este berenjenal, ¿no? Pero antes de hablar de la Auriga, vamos a hablar de la escudería, o llamarle facción, ¿no? Las facciones, como hemos dicho que Roma es muy longeva en el tiempo, el circo máximo también es muy longevo en el tiempo, y el número de facciones también fue variando con el tiempo. Pero la inmensa mayoría del tiempo fueron 4 facciones, 12 carros. No hace falta ser muy listo en matemáticas para saber que había 3 carros de cada una de las facciones. Y ganaba no la Auriga, sino la facción. Evidentemente, el Auriga pues conseguía su dinero. Pero lo importante era qué color ganaba. Oye, Ángel, una pregunta. ¿Esto ocurría en todos los circos del Imperio? Es decir, en todos los circos que se corría, o en República, o en tiempo de la República, ¿siempre eran las mismas facciones y siempre eran 12 carros? ¿O dependiendo de las dimensiones del circo, podía ser que hubiese menos carreras o menos carros en pista? ¿O se mantenía todavía como un reglamento tipo FIA, como internacional, que se corría en todos los estadios con las mismas condiciones? Yo tengo entendido, no lo puedo asegurar al 100%, pero tengo entendido que el hecho de la construcción en la época imperial, el hecho de poder construir un circo era deseo exclusivo del emperador. Yo podía construir un anfiteatro, yo podía construir un teatro, pero un circo era deseo del emperador. Era demasiado importante el circo y tenía que estar un poquitín pues controlado por el poder, para que me entiendan, ¿no? Con lo cual eran 4 facciones, porque las facciones, ahora iremos hablando, no solamente eran equipos,
tenía que ver con sentimientos, tenía que ver con qué clase social era, ¿no? Y igual que en el programa anterior hablamos de Barça, Madrid, Atléticos de Madrid y Bilbao, para que nos sentamos equipos de este tipo, pues eso representaba exactamente igual en aquella época, ¿no? Entonces, la gente del Barça tenía que ser del Barça en todas partes, la del Madrid tenía que ser Madrid en todas partes, ¿no? Y por lo que yo tengo entendido, funcionaba así. Cuando los circos eran más pequeños, las carreras eran más cortas. No, y es normal y tiene su lógica que tomando como imagen y semejanza ese primer circo máximo, pues costara de reproducir el mismo modelo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en Roma se competía con las normas de Roma, con las dimensiones del circo de Roma y con las facciones de Roma, y a lo mejor cuando uno se iba fuera, pues el reglamento era el propio de la ciudad y se tenía que adaptar a las necesidades. Pero como bien has dicho, así como anfiteatros y teatros, seguramente casi todas las ciudades con renombre podían tener su recinto, no ocurría lo mismo con los circos, sino que solo las grandes ciudades con intereses muy importantes y con grandes masas de población seguramente tendrían acceso o derecho a un circo. Es decir, hoy en día pues te vas a una ciudad pues más humilde, yo que sé, como podría ser, yo que sé, a lo mejor Barcelona tendría su gran circo, Madrid tendría su gran circo, pero a lo mejor, con todos mis respetos, a ver, voy a decir una que no hiera el orgullo. Bueno, no voy a decir ninguna porque si no la gente se va a sentir ofendida y no quiero hacer eso. Pero una ciudad de la periferia con menos habitantes, pues a lo mejor no tenía derecho a tenerla. Entonces no se le concedía ese privilegio, como bien tú has dicho, ¿no? Que era un deseo o una voluntad del emperador en todo caso. Al final, lo que tú estás diciendo, cuando una ciudad tiene un circo, es que el emperador quiere esa ciudad y la quiere porque ha hecho algo de agrado. Si tú no lo tienes es porque eres pequeña y evidentemente no lo puedes mantener, o porque el emperador no está tan contento como con la otra, ¿no? Entonces aquí en grandes circos tienen Emérita Augusta y tienen Tarraco. Muchas otras ciudades dicen que tienen circo, bueno, lo buscan, algunas seguramente tendrán, ¿no? Otra cosa es que en ese lugar hubiera carreras de caballos, que son cosas diferentes. Que hubiera gradas supletorias o de madera, que se hicieran las carreras, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, es lo que he oído. Tampoco ahora mismo, sé que lo leí, pero ahora como no me acuerdo de la fuente, no puedo asegurarlo. No, ahora saldrá un tratado, se recuperará un libro antiguo que diría que te saldría ahí, pues en un mapa, todas las ciudades donde hubiese circo, y ahora tu teoría se derrumbará. Pero bueno, como eso no ha pasado todavía, a día de hoy todavía está vigente esto, que yo encuentro que tiene su lógica, que tampoco tiene lógica que haya un recinto tan grande para ciudades que no tengan ese número de habitantes que puedan meterse o que puedan albergar esa capacidad. Tú no vas a construir un estadio o un edificio muy grande si no tienes población suficiente como para llenarlo, ¿no? Entonces iría un poco en base a la ratio de población por ciudad, ¿no? Pues tenemos los cuatro colores, a ver si me salen en latín, que son Rusata, Veneta, Prasina y Albata, que son rojo, azul, verde y blanco. Albata, Albus, es blanco, ¿no? Bueno, pues había 4 facciones, pero las que molaban, Sergio, ya te digo yo, que corrieron ríos de sangre literalmente en las puertas del Circo Máximo y alrededores, eran los azules y los verdes. Los azules eran más de la aristocracia romana y todos, ya saben que yo soy plebeyo, ¿no? Y todos los sí, yo soy de los verdes, de los buenos. Los azules pues eran de los adineados y de todos sus perros que muerden más que los amos. Y luego, pues, los verdes, pues son la gente guay, la gente humilde. Y esto va así. ¿Qué quieres que te diga? Ahora abriremos una encuesta para todos nuestros oyentes. Sí. ¿Qué sois más? ¿De verdes, de azules? ¿O sois unos marginados y vais con los verdes, con los rojos y con los blancos? Sí. O con los púrpuras de Domiciano, ¿no? Que también creó esa facción. O dorados, ¿no? Que eran dorados o púrpuras, no sé. Creó una facción también que era así como, que duró nada, un telediario, lo que duró Domiciano también, que se creó esa quinta facción, que, bueno, que era la facción del emperador, ¿no? Pero bueno,
que sí, que verdes o azules, ¿de quién sois? ¿De Fanta de naranja o de Fanta de limón? ¿No? O sea, Somos, yo domiciliado dicen que es un estadio allí donde está ahora el Vaticano, bueno, que es el Vaticano, exactamente, y creo que allí sí que corrían las inflaciones. En el Circo Máximo nadie le hacía caso, todo el mundo iba por las de siempre, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando que el verdadero pique era entre los azules, que era pues la Roma, dijéramos, más adinerada, y los plebeyos, la gente más humilde, ¿no? Y bueno, pues allí, pues claro, ¿quién apoyaba a estos adinerados? Pues la gente de dinero y todo aquel que vivía para él, todos sus eh, clientes. Y bueno, pues los plebeyos apoyaban a los verdes, ¿no? Pero estamos hablando de que los apoyaban, Sergio, a navajazos, o sea, no, pero a navajazos, o sea, tú imagínate, claro, son recuerdos que yo tengo en la memoria y son más los recuerdos que por suerte cada vez están más desterrados, ¿no? Pero es como si todo el campo de fútbol del Barcelona, Barça-Madrid, fuera la mitad ultras de un lado y bochos de aquella época por el otro lado. Y que se encontraran a mitad de la calle. Pues esto era peligro. Esto era muchas veces lo que sucedía. Se mataban por las apuestas. Entonces, cuando ganaban... Claro, porque el tema de las apuestas, Ángel, por mucho que la gente diga, no, es que las apuestas estaban prohibidas, no estaban permitidas, no se podía apostar, bueno, ya, hasta el punto de que en el infracirco, ¿verdad? Había, digamos, que cabida para todo y seguramente los personajes más ricos también participaban de esas apuestas, ¿no? Quizás hacía como algo, incluso el Estado, ¿no? O el Estado parecía que también podía participar de esto. Sí, sí, en el circo y en el anfiteatro, por lo que sé, y que estaban permitidas, porque el Estado es poquitín como la quiniela en la lotería. Uh-huh. Yo puedo hacer quiniela, el Estado hace quiniela, hace lotería, a algunos estamentos oficiales, como por ejemplo la ONCE, algunos locales muy, muy concretos, como por ejemplo los bingos, pero yo en mi casa, con mis vecinos, no puedo hacer una rifa grande porque no está prohibida en este sentido. No tiene que ser siempre con algún tipo de, bueno, que el Estado saque partida. O sea, al final el Estado de todas estas cosas saca partida. Y estaban permitidas. No he sabido encontrar en ningún documento cómo se hacían, ¿no? Pero tendría que haber algún registro de quién apostaba y qué apostaba, ¿no? Y tendría que haber, bueno, son muy famosas las tablillas de cera y allí se iría apuntando este hecho. El apostarse con un amigo boca a boca, pues nos vamos a jugar la comida, pues esto no se podía hacer, ¿no? O un senador a otro senador, pues 4 millones de sestercios, que para ellos no era nada, pues igual tampoco se podía hacer, ¿no? Pero todo aquello que era público estaba perseguido siempre que no fuera controlado. Y al haber también esos intereses de fichajes, ese mercado de fichajes de los Aurías que hablaremos luego, pues también eso ya nos da a ver o nos deja entrever pues que había unos intereses económicos bastante importantes. Y estamos hablando aquí de que los aristócratas por un lado o los patricios y por otro lado pues esa burguesía creciente, esos plebeyos nuevos ricos también que participaban de esos beneficios, pues allí habría pues esas dos facciones un interés económico brutal. Entonces seguramente que habría juegos y apuestas y habría muchas cosas. Entonces, ¿cómo no va a sacar partido el Estado de una economía como esta? Sería de tontos, ¿no? No meter el hocico y recaudar allí en estos asuntos. Entonces, sí que es verdad que lo de las facciones es muy importante, pero hasta el punto que los propios emperadores, ya en época imperial, tenían incluso sus facciones favoritas, ¿no? O sea, que había apoyos por parte de los propios emperadores, ¿no? Seguramente si procedían de las gens o de las familias más importantes, pues lo más normal es que apoyaran los intereses familiares, ¿no? Los intereses de los azules, ¿no? Y es más probable que siempre fueran con los azules, o es probable que alguno fuera con los verdes, porque también depende del origen de esos emperadores, porque no todos venían, sino que podían ser militares que habían dado un golpe de estado, se habían autoproclamado como usurpadores y habían ascendido al poder y tenían una tradición, digamos, un poquito más humilde, y entonces sí que les quedaría en la retina grabado cuando ellos eran niños y apoyaban a los verdes. Entonces el sentimiento va ahí, ¿no? Va con la facción. Bueno, o eran oportunistas, ¿no? Por ejemplo, Probo, que para ser de la dinastía de la anarquía militar duró creo que 6 años, que es mucho para esa época, es un récord, ¿vale? Pues este hombre se pasó a los verdes. Puede ser por eso que dices tú, o sencillamente puede ser para decir, yo soy uno de los vuestros, no soy azul, como estos senadores de Roma que no piensan en vosotros, yo soy de los verdes como vosotros, que sí que pienso en vosotros, soy un hombre del pueblo. También puede ser este tipo de
de campaña. Luego, cuando ganaba el verde, decía, cachis, yo que quería, ¿sabes? Pero, claro, tenía que hacer, ¿no? Y también Decio, por ejemplo, también dice que era de los verdes, ¿no? Hay gente famosa, por ejemplo, Agripa era muy de los azules. Sin embargo, el pueblo también lo quería, con lo cual quiero decir que, bueno, es un poco complicado, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, en el caso del Barça, que es Iniesta, que era del Barça, pero era un jugador que todo el mundo lo quería, ¿no? Porque por cómo era, por cómo se comportaba, ¿no? Pues a veces sucedían estas cosas también con las facciones, ¿no? En el caso de Probo y de Decio, yo creo, no tengo nada en que apoyarme, pero conociendo al emperador, como dices tú, que viene de una usurpación, que también en la anarquía militar todos eran usurpadores, tampoco. Tampoco. Que levante la mano que no sea usurpador, ¿no? Sí. Pues era un poco para acercarse un poquitín al pueblo, ¿no? Y como decimos, rayaban el fanatismo, ¿no? Y los hombres de la ciudad lo sabían y aprovechaban ese fanatismo para sus cuestiones políticas, para votos, para todo. O sea, estamos hablando de que... O para quitarse rivales de en medio, ¿verdad? Porque como todo valía en el circo, imagínate tú una refriega de esas poscarrera en la que digas, pues mira, ya que este es de los verdes, pues aprovecharé y meteré aquí a estos cuando esté la pelea y que lo apuñalen y me lo saquen de en medio, ¿no? Entonces, podría ser igualmente que se dirimieran rencillas de toda índole, ¿no? Aprovechando la tesitura y la violencia extrema, porque ríete tú de las batallas campales a la salida de los estadios de fútbol actuales o cuando llegan las aficiones rivales. Esto es muy probable que ocurriera bastante a menudo. Entonces, ¿qué mejor momento para encubrir un ajuste de cuentas que después de que tu equipo haya perdido, tu facción haya perdido? Sí, imagínate en esta época de Julio César, que empezaba a ser el más importante, y Pompeyo, y nos encontramos a Milón en un lado, que era de los azules, y Clodio en el otro, que era de los verdes, uno a cada lado. Es que no puede acabar más que de muertos. No puede pasar otra cosa. Hombre, disturbios urbanos, el caso de los disturbios de la revuelta de la Nica, que ya es en tiempos de Justiniano, pero también estarían documentados muchos, relacionados mayoritariamente con momentos de espectáculos, de grandes celebraciones, y donde allí se dirimían todo tipo de diferencias. Tú imagínate, Ángel, que tú eres de los verdes, yo soy de los azules, y hemos tenido un negocio entre manos, y yo te he dejado tirado, te he dejado una deuda que te he dejado empobrecido, o te he quitado un producto o me he hecho con una parte del mercado que era tuyo, porque yo, claro, como tengo influencia familiar, pues la gente me debe lealtad por clientelismo, lo que sea. Y tú, en una de esas que dices, venga, va, no te preocupes, en la próxima carrera vamos a urdir algo. Y claro, yo voy tan tranquilo que mi equipo ha ganado y se producen unos disturbios, a mí me pillan por allí y tú en ese momento aprovechas y has contratado a alguien con un dinero bien invertido para que aproveche y me meta una puñaladita por la espalda. Entonces, ¿por qué? ¿Quién va a enterarse? Entonces tú recuperas luego tu influencia. Y ha sido así, un accidente fortuito en una pelea. Puedes contar con ello, Sergio, o sea, va a pasar seguro, o sea, esto, y más si está Claudio, que lo hace gratis. ¿Te aburre? ¿No? Claro. Pero bueno, estamos hablando de que estamos rozando al fanatismo, y yo me imagino también, haciendo un ejercicio de imaginación, esa persona, ese plebeyo que lo está pasando mal, porque igual come un poquitín de queso y el trigo que le da a la nona, cuando va a aquellos Ludi Romani, y resulta que las 2 últimas carreras de ese día la ganan los verdes. Ese hombre se va contento a casa. O sea, han ganado. Ellos han ganado a los ricos. La han ganado allí, en la arena, los aurigas. Ellos les han ganado. Y se va contento porque ha ganado. Esto es el circo. Y si pierde igual, como dices tú, sacan las navajas y se matan. Estamos hablando de a este nivel. Y había mucha guardia. Ya hablaremos luego de los oficios. Pero había seguridad privada en el Circo Máximo, Sergio. Si eres amante de la historia, este viaje es para ti. Halcón Viajes y Calamares a la Romana te proponen una ruta única por las grandes ciudades de la Hispania Citerior. Tarraco, Barquino, Emporiae y Baetulo. Un recorrido acompañado de divulgación,
de recreación histórica y un programa muy especial en directo con nosotros. Aprende, disfruta y sorpréndete, porque la historia, cuando se vive, sabe mejor. Halcón Viajes y Calamares te ofrecen Historia Viva. Pues hablemos ahora, si te parece, de los Aurigas, de esos protagonistas, de esos grandes pilotos, ¿no? De esos Fernandos Alonsos and Company del mundo antiguo, que estaban, como bien has dicho antes tú, atados al circo. Sí, estaban atados. Sí, es que tú lo has puesto muy bien, que dice qui agitandi bonus exercen, aquellos que tienen la obligación de conducir. Realmente se creaban, su oficio estaba creado simplemente para eso, para dedicarse a eso. Era obligatorio y la obligatoriedad de su oficio y de sus personas eran inviolables, ¿no? En caso, incluso, de que ellos cometieran algún delito en el transcurso de su oficio, no podían ser castigados por suplicio alguno. Es decir, aparte de prestar servicios en el circo. O sea que, imagínate, estás estrechamente ligado por y para el circo, ¿no? La vida del auriga era y giraba todo 24 horas al día, 365 días al año, en torno al propio espectáculo. Esto es muy curioso, ¿no? Porque realmente los ciudadanos se regían por unas leyes y por una legislación común, todos. Bueno, si tenías más dinero, pues quizá no tanto, ¿no? Pero sí que tenían un mismo código de leyes, un código legislativo, pero parece ser que los aurigas se regían por otro, ¿no? Esto es ya un agravio comparativo, ¿no? Porque podían hacer y deshacer. Bueno, la mayoría de ellos no tenían la vida suficientemente larga para hacer muchas correrías, ¿no? Pero sí que es verdad que es una manera de ver y una manera de vivir totalmente ajena al resto de la ciudadanía. Algunos vivieron mucho y ganaron muchas carreras, que ahora hablaremos del más importante de todos, ¿no? Pero tengamos, lo has dicho muy bien, ¿no? El concepto de ciudadanía. Estamos hablando de unos hombres que se suben a un carro y como, bueno, sin querer, le dan al otro carro, sin querer queriendo, que se dice, y aquel hombre pues se muere. Esto es como si un jugador de baloncesto matara a otro. Eso tiene unas consecuencias hoy en día. Porque si ha sido un accidente no pasa nada, pero si va a darle, probablemente va a la cárcel muchos años, ¿no? Pero bueno, para evitar eso, entonces decían, no, tú estás bajo las órdenes de la cuadriga y tu obligación es ganar, y si para eso tienes que matar a una persona, la matas, con lo cual tienes un estatus diferente que cualquier otro, ¿no? Que a la vez, Ángel, estamos diciendo que si tienes que hacerlo, tienes que hacer, pero es que tú también puedes ser víctima de la acción de otro que quiere hacer lo mismo. Entonces, es un riesgo que estás asumiendo. Por lo tanto, entiendo que tiene que haber una normativa específica y que se tiene que regir por otro tipo de criterio que no puede ser el del ciudadano normal, porque un ciudadano normal no tiene ese riesgo, ni compite, ni vive con ese riesgo a nivel cotidiano. Entonces, el auriga sí, es un precio que tiene que pagar a su vida, pero tanto que él lo puede hacer como que lo puede recibir. Entonces, me da la sensación de que es un marco normativo diferente, pero yo pienso que necesario. Sí, además, en el circo son inviolables. ¿Qué quiere decir? Que sí. Pasaba por allí el otro auriga y se ha muerto, pues ya me castigará el de mi facción si me encuentra, y si no, pues sabe lo que pasa con el penalti. Es que fue él el que fue hacia el cuchillo. Que se repita el VAR. Pero si lo hacía fuera, por ejemplo, si él comete otro acto atroz fuera en una taberna o fuera del circo, la legislación ya es diferente, ya no te cubre, porque es el recinto del circo y alrededores y aledaños, ¿no? Digamos, no es que tú puedas tener la impunidad, la inviolabilidad es únicamente ejerciendo de auriga y en las circunstancias y en el recinto y en el entorno de la auriga. No hay que perder de vista eso, no hay que pensar que este hombre iba por las calles paseándose y hacía lo que le apetecía, no, sino que cuando salía del circo se regía por la normativa normal de todos los ciudadanos. Es decir, si había una autoridad que perseguía un delito o perseguía un acto vandálico, pues también podía ser castigado o tenía alguna ventaja luego al ser auriga, ¿no? Porque a lo mejor dependiendo de... Claro, en principio fuera del circo no tenía inmunidad, dentro del circo sí, pero es lo que pasa siempre, o sea, a ver, una persona muy, muy importante, muy, muy poderosa va a ser juzgada igual que otra que no.
Bueno, pues la fama le precede. Claro. Con tantos intereses económicos sobre su persona, ¿no? Es una auriga genial, el mejor de todos. Claro. Igual con el 25% de Roma fanáticos por su carrera. Luego hablaremos de algún caso en el cual por una auriga se empieza un levantamiento. Un levantamiento, ¿no? Sí, pues bueno, como hemos dicho, en principio los áurigas eran, había esclavos también, pero la inmensa mayoría eran hombres libres. Al dedicarse, pero eran pobres, para que me entiendan, ¿no? Al dedicarse a esto, pues perdían, eran personas infames o no honestas, y bueno, se les aplicaba una ley especial, por lo cual, pues ellos, bueno, pues quedaban, pues perdían la ciudadanía plena. Desde el punto de vista eran infames, pero ellos tenían mucho dinero, así que el que sobrevivía, pues le daba un poquitín lo mismo, supongo, porque claro, estoy harto de dinero y no puedo votar, pues vale, tampoco tenía interés. ¿No? Total, ¿quién se quiere presentar a edil o a magistrado con lo bien que se está después viviendo en tu retiro después de haberte convertido en el hombre, o ser más rico incluso que quizá que el emperador o que el cónsul de turno? O sea, que qué necesidad hay. Eran famosos y bueno, conocemos algunos nombres como Filodomo, Calimorfo, Eros, Dominio, Eustorgio, Eugenio, pero vamos a hablar del que te mola a ti, Sergio. Y encima es hispano. Es hispano. Vaya, hispano. Cayo Apuleyo Diocles, que nació en el año 104 en Hispania, en la época de Trajano, ¿no? En la provincia de la Lusitania, que era a Mérida. Bueno, pues parece ser que bueno, su padre era Carrucari, era transportista. ¿De qué me sonará a mí eso? ¿De qué me sonará? De alguna trilogía por ahí de un tal Aurelio Vitalis, ¿no? Sí, el mismo. Pues su padre era Carrucari, pues el de este hombre también. Y bueno, al final, pues el hombre hizo su carrera, como dices tú, en circos de provincias, probablemente en Emérita empezó, y consiguió muchísima fama. Sabemos que tenía una rivalidad enorme con dos hispanos, uno que se llamaba Fortunato, que era un hombre libre, y otro esclavo que se llamaba Talo. A los 42 años dicen que se retiró. Dicen que había corrido 4.257 veces, que se dice pronto, y que había ganado 1.462. Es una burrada. Ahora voy a decir, antes a riesgo de que me salgan más detractores, pero que aprenda Fernando Alonso, ¿no? Sí. Que también se podía retirar ya, que tiene la edad de Diocles, o la ha pasado. Si no ha ganado tanto ya, chaval, lo tienes clarinete. Vamos a poner para que entendáis un poquitín. El hombre más rico de Roma fue Craso. El segundo era este. Exagerado de dinero. Y tiempo después. Imagínate que a este hombre le dices con 42 años, ¿quieres ser magistrado? Ahora no te podrás presentar a magistrado. Y dice, ¿y quién quiere ser magistrado, no? Total, tampoco vivió mucho más, me parece, pero ¿verdad, Ángel? Que tampoco disfrutó mucho de los miles de la vida. Lo que pasa es que lo dilapidó todo y murió de excesos en esos años después de retirarse, porque como había acumulado tanta fortuna. Sabemos, fíjate tú, si es importante que sabemos los nombres de los caballos. Los caballos se llaman uno Cotino, Gálate, Abigeo, Lucido y Pompeyano. Esos fueron sus caballos, sus mejores caballos, ¿no? Me imagino que los equipos tenían caballos rotativos con tantas carreras. Claro, tenemos que pero entender una cosa para que un poquitín las personas, por ejemplo, de la Fórmula 1, yo no sigo tanto la Fórmula 1, ¿no? Pero las personas que siguen la Fórmula 1 de McLaren o de Renault o de Ferrari, se saben las ruedas, el motor, cómo es este motor, qué ha cambiado en cada carrera, ¿no? O si queremos hacer un poquitín las personas que les gusta el fútbol, la alineación. La gente hablaba de la alineación 2 o 3 días antes. Pues las personas en las tabernae vinae que te gusta tanto visitar a ti, Sergio, pues hablan por las noches, hablaban de quién iba a correr y qué caballos iba a poner. Y sabían los nombres de los áurigas y de las cuadras. Y cuál era el caballo mejor que iba a la derecha. Y cuando ese caballo corría a la derecha, ese era, van a ganar seguro. De esto hablaban en las tabernas los días de antes del circo. Oye, y es también conocido que a este hombre, aparte de esto, le hicieron un monumento a la altura de los dioses, ¿no? Porque realmente no es algo normal
que le permitieran o que le hicieran este homenaje póstumo, ¿no? Porque, bueno, con este historial, una persona tan enorme con tantos privilegios, se le erigió una lápida en el Circo de Nerón, en ese que hablábamos, que estaba en el actual Vaticano, y que resumía toda su carrera deportiva, y que eso sabemos que era un privilegio reservado solo a los más grandes héroes del imperio, o sea, que consideraran a Apuleyo como un... Apuleyo, hemos dicho, a este hombre, que se me ha ido la cabeza, sí, Apuleyo Diocles, que le consideraran héroe, o sea, como si fuera un héroe de guerra, como si hubiese sido un militar exitoso que hubiese conquistado una provincia o una ciudad, o hubiese salvado a un ciudadano de un asedio, que le hubiesen dado una corona cívica, nada, el privilegio de tener eso allí, tío, en el punto quizá más importante de ese momento, ¿no? O sea, que es un honor que uno obliga a un infame, un no honesto, ¿no? Una persona que es de la baja estirpe, de lo más bajo de la sociedad, que fuera recordado y que fuera homenajeado de esta manera. Oye, dice mucho, ¿no? De cómo se tomaban los romanos, e incluso los emperadores, que permitieran que se les enterrara así o que tuviera esos honores post-mortem. Pues oye, joder, dice mucho, ¿eh? De cómo se tomaban el tema de los carros. A los áurigas también le llamaban agitatores, ¿no? Que es lo que dices tú, lo que tienen la obligación de conducir. Tenían este privilegium, esta ley especial para ellos. A ellos no les importaba mucho porque probablemente, vuelvo a repetir, eran gente de bajo estrato social, y todo esto, claro, conseguían dineros a expuertas. Pues bueno, que no pudieran disfrutar de la ciudadanía plena tampoco les importaba demasiado, ¿no? Pero volviendo otra vez a las cantinas, yo me imagino que, lo digo porque pasa con el fútbol, o sea, yo voy a tomarme el café por las mañanas, yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Pero las personas que yo escucho están hablando del partido del sábado, qué pasó, qué dejó de pasar, de un fichaje, hay un jugador no sé dónde que va a jugar, ¿no? Pues lo mismo harían. He oído que hay un Auriga en Oriente que es buenísimo y lo van a fichar los verdes. He oído que hay un Auriga muy bueno que se llama Apuleyo Diocles, que es de la ciudad de Emérita, que lo van a fichar los azules. Y hablarían de estas cosas. Y estos fichajes se producían. Claro, y a la vez que se producían estos fichajes, yo entiendo que también habría fichajes estrellas. Es decir, el que estaba en la facción verde, a lo mejor le venía a la facción azul con una morterada y lo fichaba allí, porque luego, claro, era tan bueno que esas victorias se las reportaría a él con todos los intereses económicos que traía y que conllevaba, ¿no? Entonces, seguramente habría algún tipo de mercado de fichajes, ojeadores también que irían a ver a los grandes aurigas que están, como tú bien dices, hostia, en Oriente, en Constantinopla, me han dicho que hay un auriga que está cosechando muchos éxitos. Pues venga, vamos a ficharlo para traerlo aquí a Roma y para que corra aquí en Roma y nos haga recuperar el honor, evidentemente. Los rojos y los blancos pues iban con lo que iban, no creo que tuvieran tanto poder económico, iban ahí para rellenar un poco, para decir que no era una carrera entre dos facciones, sino para que hubiese un poco de competitividad, pero sí que es verdad que los intereses que moverían serían abismales, ¿no? Es más, dicen que después de triunfar en Oriente, muchos llegaban a Italia para intentar repetir fortuna, y que uno de los casos más destacados fue el de un tal Tomás, que nos cuenta Casiodoro, que llegó a Italia en época de Teodorico I, ¿vale? Teodorico I, o sea, imagínate en qué momentos estamos hablando, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿eh? Estamos hablando después del 466, y que fueron tales sus victorias que se llegó a afirmar que eran fruto de la hechicería. Uy, otra cosa. O sea que, bueno, cuando estamos hablando del fruto de la hechicería, evidentemente estamos hablando de una campaña propagandística de difamación, que esto también, imagínate, todo lo que habría, todo lo que pasa hoy en día con los escándalos de los futbolistas o de los pilotos o de los que tal, pues imagínate en aquel momento, ¿no? También todo lo que se haría para desprestigiar, para manchar la imagen del auriga rival, ¿no? O sea que todo está habido y por haber, todo está inventado, no hemos descubierto nada. Sí, además había, ahora que me acuerdo, había hasta tablillas de ficción, o sea, maldiciones, para que una auriga, por ejemplo, se matara o que no corriera, y las enterraban allí en el mismo círculo, en el mismo circo, ¿no? Mira si era importante, estamos hablando, no sé si las personas, los oyentes sabían este aspecto, ¿no? Que solamente corría, no, tenía una importancia social enorme, ¿no? Y se ponían carteles por Roma para indicar quién venía, incluso se vendían productos de estos aurigas, pero alguno vendería, yo que sé, un pañuelo con el nombre del auriga concreto, o sea, merchandising.
Porque había de gladiadores, también había Claro. de esta gente, ¿no? Así que, bueno, ¿cuál es la parte mala de esta? Esta fama, pues era aprovechada, por ellos igual no, porque ellos ya estaban contentos con el mundo, ¿no?, que vivían, pero sí por las facciones políticas, ¿no? Y estas facciones que las apoyaban, no solamente les apoyaban a ellos, que no está mal apoyar a ellos, ¿no?, pero también tenían que ver con ricos, pobres, y claro, cuando yo tengo una masa ingente de personas que pueden usar la violencia y soy capaz de encararlas hacia mis intereses políticos, oye, me aprovecho de ello, ¿no? Pues se aprovechaban de ello. Y de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hablan de Teodosio. Estamos hablando de la 390. Estamos hablando finales del siglo IV, pues que se ve que allí llegó un militar y detuvo a un áuriga porque se ve que hizo algo, ¿no? Y el pueblo se rebeló contra el ejército de Teodosio. Se rebeló contra el ejército de Teodosio primero. Y bueno, pues el Teodosio dijo, pues no te preocupes, la siguiente carrera. Pues se fueron a la siguiente carrera y cuando fueron al circo, mandó al ejército y se los cepilló allí. No sé cuántas personas, 7.000 personas dicen que mataron, ¿no? Y por eso en el anterior programa comentaba, tú sabes mucho más que yo, de lo que pasó en Constantinopla con Justiniano con el levantamiento de Niké, que no deja de ser aprovechar las facciones del circo para poner a un usurpador. Correcto, sí, sí. Esto ocurrió en Tesalónica en el 390, pero en el 527 creo que fue, no, más adelante, creo que fue el 531, fue el tema de la revuelta de la Nicea, pues fue lo mismo. Realmente las facciones se opusieron al emperador para poner un usurpador, para colocar a su candidato, y Justiniano pues reaccionó pues de la manera que reaccionaría en este momento Teodosio I, ¿no? Es decir, si no os preocupéis, que vamos a negociar, veniros todos al hipódromo que vamos a negociar. Y allí pues soltó a Belisario y a Mundo, que era otro de sus generales, y bueno, y cerró las puertas del hipódromo y hablan de 50.000 personas. Unos disturbios que duraron más de una semana y que tuvo que solventar de esta manera, ¿no? El interés político, las masas borregas movidas por un tema digamos, de particular, en este caso, ¿no?, privado, o de una facción, que es la que acababa imponiendo pues las directrices, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos momentos tener a esa población es como tener a un ejército, ¿no? Un ejército al cual tú le das una directriz y responden de la manera que responden. Entonces, que había incluso momentos, como hemos dicho y como dijimos en su día, que los profesionales del circo usaban también estos métodos para deshacerse en ocasiones de caballos, no solo de personas, sino que se utilizaban también para deshacerse de los caballos de sus rivales, e incluso de estos últimos, o sea, que de los propios aurigas, ¿no? O sea, que todo lo que pasaba en el circo era un submundo. Es que es inaudito, pero claro, hablábamos de los colegia en su día, ¿no? De todos esos colegia criminales, de las praxis de Clodio, y todas las historias que había en torno a esos subterfugios, pero es que asesinar caballos, herir caballos para que no participaran en las carreras, este caballo es muy bueno, como hablábamos antes, hostia, coloca este caballo por la derecha, que si lo pones en la derecha es muy bueno porque coge bien la curva, tiene más fuerza y arrastra a los demás. Pues a ese caballo se le tuerce una pata o se le envenena o se le echa cualquier cosa o se le incapacita y ese caballo ya pierde, y pierdes ese caballo y el otro caballo no está acostumbrado a participar porque no es de tan buena calidad, tienes que poner otro y tu facción pierde porque tú te has cargado al caballo del rival. O sea que es así. O sea que... Y para más Inri, la facción contraria dirá que eras muy malo y la tuya dirá, pues eres buenísimo. Claro. O sea, varios habrán muerto un poquitín como ahora, ¿no? O sea, me da igual el equipo, pero hay un penalti, uno levanta el pie hasta la cabeza del otro, le dan la cabeza y entonces el árbitro pita penalti y el que la pita el penalti contra dice, es que ha puesto la cabeza bajo la bota. Entendemos, ¿no? Pues eso pasaba allí, se habrá muerto porque el caballo se comió aquello porque quiso. Nadie lo obligó al caballo a comer la zanahoria envenenada, ¿no? Así que estamos hablando de aquí, ¿no? Pero ya que hemos hablado de los caballos, ese es el otro héroe de las cuadrigas. Casi siempre se corría carreras de cuadrigas, pero también había vigas, carreras de 2 y de 1, ¿no? Lo que molaba eran las cuadrigas. Entonces tenían, como has dicho, los caballos que se llamaban los funales, eran los que iban por el exterior, por la derecha, porque esto parece ser que eran los que marcaban el ritmo. Estos eran los más buenos, ¿no? Entonces, claro, tenían que girar y eran los que guiaban a
a los demás caballos. ¿Qué caballos eran los más guapos? Dice, según la opinión de los clásicos, los mejores para el circo eran los capadocios, los sicilianos, los hispanos y los africanos. O sea, prácticamente todos, ¿no? No te has dejado prácticamente ninguna. Pero bueno, son zonas y regiones, provincias, en las cuales por sus caballos eran elementos básicos en la vida diaria. En Capadocia, recordad que es la zona de Anatolia, del sur de Anatolia, de Turquía, donde estaban esas grandes ciudades griegas de origen griego, Éfeso, Mileto, toda esa zona de Capadocia, que es el sur, ¿no? La parte sur que da con el Levante, con la zona de Siria, toda la zona aquella, que tiene tradición de caballos, ¿no? Hispania, evidentemente, bueno, los caballos hispanos están, vamos, criados y aún en la actualidad los caballos andaluces pues son grandes caballos y son hay cría y doma, ¿no? De estos grandes animales. Y los africanos, pues claro, que también en el norte de África, con esas extensas llanuras para correr, imaginaos todos los caballos árabes que hay también, ¿no? Esa tradición de, vamos, es que ha cambiado, Ángel, es que siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? Seguimos siendo iguales. Hay un tratado de caballos, o del Corpus de Hippiatricorum, Graectecorum, que dice que, o algo así, porque el latín me sale muy mal, dice que también destacaban los caballos de Arcadia, de Cirene, de Hispania, de Capadocia, de Tesalia, de Mauritania, de Persia. Imagínate, un montón de caballos, ¿no? Pero bueno, dice que los caballos hispanos eran muy buenos, eran muy rápidos, pero se ve que tenían una vida más corta que los demás. Parece ser que los caballos que más fama tenían eran los capadocios. Y como has dicho tú, la importancia del caballo. Hay una ley fechada en el 371, estamos hablando ya cerca de Teodosio, finales del siglo IV ya, que dice que los caballos de la Capadocia que han hecho ¿cómo diría yo? Un servicio digno, un servicio honroso, una vez que ya no pueden correr, no se pueden vender ni se pueden matar. Se les tiene que seguir dando vida. O sea, se les tiene que alimentar como si fueran perpetuamente por los servicios prestados, como si fueran héroes de guerra, vaya. Yo me imagino que es para semental. Me quiero imaginar, ¿eh? ¿No? Y además, una cosa también muy importante era que el emperador controlaba la producción de los caballos más buenos de élite. Ojo, ¿eh? El emperador. Llámale tonto al emperador. Tenía el monopolio de estas razas de animales más buenas, de todas estas que hemos nombrado, el monopolio. O sea, si el emperador, alguien le decía, los mejores caballos son los de Arcadia, monopolio para mí. ¿Tú quieres un caballo bueno? Oh, casualidad, lo tengo yo. ¿Qué te parece? Además, estos caballos de cría, imagino, que estarían destinados a competiciones de carros, o sea, se les prestaría y el emperador sacaría un beneficio, está claro, de venderlo a los propios equipos, a las facciones, que imagino que serían los que los entrenarían y hacían todo el trabajo duro, y no servían para otra cosa, no se les utilizaba estos caballos para tirar de carros ni para nada, ¿no? Eran simplemente, exclusivamente para carreras de carros, para el circo. Ten en cuenta, circos locales, caballos buenos, pero no tan buenos, los mejores caballos van a Roma sí o sí. Todos los de Roma seguramente que eran propiedad del emperador. Bueno, no eran propiedad del emperador, sino el monopolio de la venta y la compra la tenía el Estado, en este caso el emperador. Con lo cual, que vuelvo a repetirte, si el emperador no te da a ti la licencia, ¿cómo vas a hacer esto, ¿no? Con lo cual, nos estamos viendo esto, y además creo que es Vegecio, el del tratado militar, otro que tiene de veterinaria, dice que se iban a mirar los caballos, los mejores para el circo y los segundos mejores para el ejército. Ojo, que tenía importancia el circo. O sea, iban los oteadores a ver los caballos y decían, te mola mucho, este es muy bueno. Ya decía yo que Vegecio, epítome rey militaris, no podía hablar otra cosa que no saliera el ejército por ahí. Vamos, el ejército bien, pero bueno, los primeros os los dejamos a los de las carreras y luego ya los segundos para el ejército. Importante también, un ejército que en este tiempo
basa mucha de su fuerza o gran parte de su fuerza, de su maniobrabilidad, de su desplazamiento en la caballería, pues es importante que los animales que tengas sean de buena calidad. No vas a tener ahí los más chusqueros que nadie quiere y que no sirven para nada, ¿no? Entonces, venga, los primeros para carreras y luego ya los segundos para nosotros. Pues sí que es importante, ¿no? La sociedad romana, como todas las culturas antiguas, todas las civilizaciones mediterráneas, estrechamente vinculada al caballo, tanto para el día a día, para el trabajo, para el transporte, como para la guerra, como para el ocio. O sea, que imaginaos, ¿no? El caballo es una figura importante. Es verdad que es que sin caballos no habría carreras de carros. No me imagino tirando con mulas ni tirando con bueyes, ¿no? Pues a que el buey y la mula son animales también muy importantes para los romanos porque tienen otra función, que es la función de producir, de tirar del arado, de hacer lo que hay que hacer, pues es muy necesario. Porque a mí me dicen, ¿qué es más importante? Pues yo lanzo esta pregunta, y si la lanzamos al respetable. ¿Qué es más importante para un romano? ¿El caballo o el buey? Ah, amigo. Es que es ahí un gran dilema, ¿eh? Ahí está el dilema de los dilemas, ¿eh? Ríete tú del huevo o la gallina, que es primero. Pues para un romano, caballo o buey. Yo se la dejo a ellos, no me atrevo ni a responder. Sí, no respondamos, que nos dejen en comentarios. Hemos hablado del áuriga y hemos hablado del caballo, pero dentro del circo, aparte de los espectadores, había más gente, ¿no? Estaba, por ejemplo, el expansior, son los oficios del circo, ¿no? Que cuando pasaba, le echaba agua para refrescarlos un poquitín a los caballos, ¿no? Claro, ¿qué te iba a decir? No había un sistema efectivo para tirar agua y tenía que bajar a la arena para tirar agua. Si se descuidaba el caballo, pues un expansión menos y el paro se acababa rápido. Era peligroso ser expansión, ¿no? Estaba el hortator, que era el que le daba los consejos técnicos, los que ven boxeo, pues es ese que sube y dice, dale por la derecha, dale por la izquierda, pues no te cierres tanto, ponte de detrás. Bueno, fuérzale al otro caballo. A lo mejor sería incluso una auriga veterano. Pues sí. Gente con experiencia en las carreras, ¿no? Que no vivían mucho, pero si alguno sobrevivía, pues sus consejos imagino que serían bien aceptados, ¿no? O sea que es como el viejo jugador, ¿no? Que ejerce de entrenador luego, ¿no? Y que se retira y que luego ejerce de entrenador, ¿no? O sea, imaginado, ¿no? Como los gladiadores también pasaba. Está el viator, que se escribiría, que es el encargado del enlace de la facción con las autoridades locales, o sea, relaciones públicas, todos los equipos. Está inventado, tío, es que está inventado. Los tentores, que eran los que abrían en principio las puertas de salida cuando no había sistema automático, ¿no? Tenemos los médicos, y tenemos también masajistas. Ojo, los veterinarios, los magistris y los doctores, que eran los entrenadores de los áurigas, cuando entrenaban, el sarquinator, que era el de los trajes, el del atuendo, Sarquina. Me gusta mucho, es el Margiritaurios, que era el que adornaba con perlas, que quiere decir precisamente eso, perla, ¿no? En latín, perlas, joyas y tal, porque cuando hacían la pompa, Kirkenti, que luego hablaremos para cerrar el programa, pues estos eran los que ponían la pluma al caballo, ¿no? También había personal ya no de las facciones, sino del propio circo. Estaban los hostiari. Hostiari es una manera, hostia, es una manera de decir puerta. Jamba, pues esta es otra manera de decir puerta. Arenari, ya lo dice el nombre, que eran los que arreglaban la pista. Luego estaban los notari, que eran los que apuntaban, notarios, no sé si te suena, los que apuntaban el acta de lo que había sucedido. ¿Quién había ganado? ¿Quién había perdido? Si te fijas, todo lo que hay en torno al circo, no solo al equipo y a la facción, que sí que está muy importante, que tienen mucha cosa, pero todo lo que hay en torno al propio espectáculo es que es brutal. O sea, realmente todo estaba muy cuidado, como pasaba con el anfiteatro, como pasaba con todos los edificios públicos, ¿no? Al final, esto es un espectáculo que mueve infinidad de dinero, infinidad de personas, y que los romanos lo tenían todo controladísimo. O sea, es que hay un oficio es que para todo hay una profesión y hay especializaciones. O sea, realmente gente que sabía exclusivamente de eso y que seguramente transmitía a otros el oficio. Es como los artesanos, ¿no? Realmente es que es casi una tradición familiar. Todo esto que se pierde hoy en día con los oficios, que nos quejamos tanto que los oficios se van perdiendo, pues hoy en día pasamos sin pena ni gloria, no nos acordamos ni les damos la importancia, ¿verdad, Ángel? A todo lo que hay, a todo lo que se va perdiendo, porque hoy en día dices,
hostia, es que claro, el carpintero aquel ha cerrado porque ya no tiene a su hijo o no tiene aprendiz. O, hostia, este horno de pan, el panadero también cierra el negocio porque no hay nadie que se quiera hacer cargo, porque claro, es una profesión, es un oficio. Mecánicos. Hoy en día casi prácticamente no encuentras casi mecánicos. Todos los coches evidentemente han cambiado, son muy electrónicos, pero hoy en día no encuentras nadie porque realmente estos oficios se van perdiendo, ¿no? Pero en la antigua Roma, tanto los gremios, los colegia, como decíamos en su día cuando hablábamos de los colegia, y ahora, hablando específicamente del circo, te das cuenta de que todos estos oficios son muy importantes y determinantes para que todo funcione. Oye, si no hay nadie que entienda cómo allanar la arena de la arena, o sea, la arena de la arena, vaya reiteración, la arena de la pista, a lo mejor tenía que traerse un tipo específico de arena y tenía que ponerse o tenía que regarse en determinado momento para que la rueda fuera mejor. O sea, tiene que haber auténticos estudiosos o veterinarios específicos que también a lo mejor iban con las facciones, pero a lo mejor el propio circo tenía un veterinario que se encargaba o un juez que se encargara de decir que todo estaba correcto. O sea, que realmente estamos hablando de profesiones muy, muy importantes. Nosotros lo vemos hoy en día como algo irrelevante. Entonces nosotros queremos desde aquí rendir pues homenaje a esos y a los que hoy en día, cuando tú vas a un campo de fútbol, tienes el encargado del césped, tienes el utillero, tienes el que se encarga de los banquillos, tienes el que se encarga de la limpieza de los vestuarios. O sea, sin toda esa gente, el espectáculo de show don't go on. O sea, no puede funcionar si no hay gente que se encargue de estos pequeños detalles. Entonces, desde aquí, sirva el programa de hoy también para rendirles tributo a todas esas personas que trabajan en la sombra, pero que sin ellos, sin su trabajo, todo esto no saldría adelante. Entonces, no hay que rendir homenaje siempre a los grandes aurigas y a los grandes caballos, a las grandes facciones, a los patrocinadores. No, hay que rendir homenaje a todos aquellos que daban su vida por el circo y porque el espectáculo saliera adelante. O sea, y seguramente los más mal pagados de todos. Sí. No que no sirva de precedente, pero le voy a dar la razón a un patricio, por primera vez en mi vida. Bueno, sí. Sin todos estos oficios no funcionaría, ¿no? Los dos últimos, si quieres, uno son los seguretas, perdonen que lo digo totalmente con respeto, los guardias de seguridad privados que tenía el circo, porque claro, había mucho problema, y también estaban los pantomimos y los histriones, que eran entre carrera y carrera para entretener un poquitín al público y durante la carrera para que animaran. Yo me los estoy imaginando que animarían a los blancos porque no animaba nadie a los blancos. Una pena, pues ellos dirían blanco, no. Están un poco apagadetes los rojos hoy, ¿no? Están un poco apagadetes, venga, chavales. Dice, ¿para qué venimos, no? Sí, pero ¿quién era de los rojos y quién era de los blancos? Si sabías que nunca ibas a ganar. Siempre hay gente rara, Sergio, siempre hay gente rara. Bueno, pues es un poquitín para ganar dinero. Apostar un sextercio porque te iban a dar 30. Y si acertabas una carrera, pues oye, te ibas contento. Igual con los verdes, pues ganabas, pero ganabas menos, porque igual te daban 2-1 y con esto te daban 1-40, no sé. Claro, nadie apostaba por el blanco y por el rojo. Si algún día ganaban porque el verde y el azul se hostiaban y caían y se rompían, claro, gana el blanco contra todo pronóstico y te llevas todas las apuestas y te llevas el gran premio. O sea que a lo mejor... Iba. Bueno, pues si nos vamos un poquitín a la carrera, pues bueno, nos podemos imaginar que pues los carros estos corriendo, 12 carros corriendo por allí alrededor de la espina, la gente gritando a su facción, otros gritando a su facción, pero han apostado dinero y quieren que ganen. O sea, no solo gritan, sino que están temerosos de perder alguna cantidad de dinero. Antes de hacer la carrera, sobre todo la primera carrera, se hacía una pompa. Esta pompa iba precedida pues por el rey que fuera, el dios que fuera, y por los sacerdotes que fueran, y luego, bueno, pues se empezaba la carrera, se sorteaba dónde iba cada uno de los hombres, con lo cual esta carrera sería la más importante. Y una vez que ya pues se daba la señal, no se sabe muy bien cómo se llama la señal, en algunos sitios dicen lo del pañuelo blanco, pero yo me parece a mí que el pañuelo blanco no se vería, con lo cual sería algún tipo de señal acústica, o sencillamente en un momento determinado se abrían las cárceles y punto, y salían los hombres corriendo, ¿no? Bueno, pues los carros verdes, blancos, rojos y azules se sorteaba el orden
de la salida de ese frontón. Y claro, todos tenían que ir hacia la derecha, que se estrechaba ese camino y tenían que ir corriendo, pues salían corriendo. Los aurigas guiaban a las cuadrigas, que hemos dicho que tenían 4 caballos. La espina tenía más o menos 217 metros, pero esto es lo que tiene la espina. Los caballos corren y tienen que girar. No corren pegados a la espina, corren un poquitín más bien centrados, con lo cual esto se hace muchísimo más grande, ¿no? Si yo tengo un caballo o una cuadriga por el interior, pues tengo que hacer la curva más larga. Y si me meto en el interior, pues la curva es más difícil. Por lo cual tengo que buscar siempre, claro, si voy yo solo primero, pues cojo el carril que me corresponde, ¿no? O sea que en las zonas de curva donde se hacían los virajes es donde se producían más accidentes, porque era donde también cada uno buscaba la manera de coger mejor la curva, entonces es normal que allí se produjeran los choques, porque en la recta siempre tienes más posibilidad de moverte, de ampliar, de intentar adelantar, pero era en la curva justamente cuando todos tienes que frenar, si el de atrás no se da cuenta, no frena el caballo, tal, o se abre demasiado y chocas, pues la mayor parte de los accidentes se producirían en estas curvas, como ocurre también hoy en día en Fórmula 1, ¿no? Realmente son las zonas más peligrosas, las zonas de curvas. Sí, también tener en cuenta que los caballos están también embargados por la emoción, los caballos pues también quieren demostrar cuando corre el caballo de al lado, ellos ya por ser sementales ya quieren correr más que el otro, con lo cual quiere decir que en este estado de exaltación tampoco sería fácil controlar a los caballos, ¿no? Porque el caballo vería al otro caballo al lado y él mismo intentaría correr y yo tengo que pues frenarlo un poco porque yo tengo que girar ahora a la derecha, ¿no? Y el caballo más importante era pues el que tenía, pues eso, precisamente a mi derecha, que es el que va a marcar el camino, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginarnos que han caído 2 o 3, uno de cada facción para ser justos, y la gente se divierte, los aurigas ahí arrastrándose, intentándose con el cuchillo cortar las bridas, pero claro, cuando llevan 10 metros ya están todos quemados, ya no tienen fuerza para nada. Pero bueno, sigue la carrera, todo, ¿sabes? Ha caído uno de los azules, todos los plebeyos. Bueno, estas cosas que por eso mola ir al circo. Y bueno, pues al final, cuando completan 7 vueltas, que se van contando, eso sí que sale muchas veces, al menos durante el Imperio era aquello de los delfines y las bolas, ¿no? Anteriormente, pues alguien levantaría una bandera o algo, porque no era tan complicado. Y el ganador, pues bueno, cuando llegaba a la última meta, era, pues bueno, el final de la espina, que allí es donde estaban las autoridades, pues ese era el ganador, le daban el dinero que fuera y le daban, pues depende del tipo de carrera, pues le daban laurel o le daban la palma como símbolo de victoria, ¿no? Este era pues aclamado por la multitud, ¿no? Se conoce igual que en el anfiteatro Flavio le daban libertad a los esclavos. Aquí también se conoce algún caso de alguna auriga que le daban la libertad, pero vuelvo a repetir, no era un ciudadano libre, pasaba a ser un infame, que no era un esclavo, no era pero no era un ciudadano de pleno derecho. Llámame infame, pero llámame rico. Prefiero ser infame con la bolsa llena que ser ciudadano y no tener nada que comer. O sea que al final una profesión de riesgo, porque es verdad que la longevidad y la esperanza de vida de una auriga tampoco es que fuera demasiado elevada, pero si tenías suerte y completabas muchas victorias y te hacías hueco y eras bueno y tenías las habilidades que tenía, por ejemplo, Diocles, pues claro, eso te vaticinaba un buen retiro, ¿no? Y seguramente vivirían mucho mejor. Has dicho que tenían médicos, que tenían masajistas, o sea que los cuidaban mucho porque eran como la herramienta de la escudería para trabajar. Entonces, ¿cuántos ciudadanos libres tenían asistencia médica y tenían masajistas? Ríete tú, Ángel, pero la vida de la auriga tampoco era tan mala, ¿eh? Médicos los legionarios, masajistas no. Ya está. Correcto, ni los legionarios. O sea que imagínate que el circo ni tan mal, con tu legislación propia, eso sí, tus riesgos, pero tampoco se vivía tan mal. O sea que realmente yo, siendo tú, me pensaría eso de volver a la legión y si no eres auriga, pues oye, funda una escudería y te lanzas a la aventura y con ese dinero que de tantos años de servicio acumulados como Aquilefer, pues oye, te puedes montar y te puedes fundar tu propia escudería. Es que, Sergio, no sé si los oyentes lo entenderán, ¿no? Pero hay un vínculo especial entre el legionario y el águila. Es inquebrantable. Yo tengo ahí es el Genius,
de todos los compañeros que han dado la vida por nuestra legio, que la Seconda Traiana Fortis, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo otro me da más dinero, ¿no? Pero mi alma igual no me la llena, ¿no? Y yo cuando veo este águila y lo levanto alrededor de mis compañeros... Antes el honor que los denarios. Totalmente. Bueno, como bien, ¿eh? Si no comiera ya te diría otra cosa. Pero yo puedo comer bien, que cobro 1000. Soy un triplicarios. Cobro 3600 sestercios. Ríete tú. Oye, pues genial. Yo creo que con esto ya hemos concluido el programa de hoy, esta segunda parte, y ya podríamos decir que no hará falta hacer una tercera, ¿no? No, déjame decir una cosa. El guión tenía 9 páginas, lo hemos mirado poco. Cualquier duda, cualquier debate, cualquier inquietud, cualquier corrección, cualquier cosa que queráis aportar, bienvenida sea. Seguramente queda mucho por hablar todavía de los carros y de los circos y de las carreras, y diréis, uy, pues no han hablado de este tema. Pues nos lo decís y de ahí sacamos otro guión. Os lo prometemos. Sí, yo ya para despedirme es decir que también pueden hacer lo que nosotros hablamos siempre, como en la historia son interpretaciones honestas de lo que nosotros creemos, pero también podemos leer interpretaciones, así que no solamente preguntas, sino también interpretaciones. Dicho esto, con esta reflexión final, un placer, como siempre, haber compartido con todos vosotros un ratito de divulgación. Hoy ha tocado tema de carros y de cuadrigas, la segunda parte, como habíamos dicho. Hemos cerrado esta deuda que tenemos pendiente y nos escuchamos en las siguientes entregas y, sobre todo, proponed. Si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, nos la proponéis en comentarios, que nosotros de ahí sacamos también mucha información. Y en Calamares, pues nos escuchamos y nos vemos en la siguiente entrega. Así que octobrazos, besicos y todos los abrazos posibles. Un saludo. Eterna, eterna,